Hola chicos, mi nombre es Jack y hoy vamos a revisar con ustedes otro caso horrible. Es bastante emocionante admitir ante tus padres la decisión de organizar tu propia boda. Tina Thomas estaba mucho más nerviosa que su prometido, Gabe Watson. Tina tenía 26 años en ese momento, al igual que su futuro esposo, y esta era su tercera relación seria y su segundo intento de matrimonio. Su primer intento de formar una familia con su novio, Scott McCulloch, terminó en fracaso. No es que la relación entre los jóvenes estuviera mal, sino que solo la madre de Tina estaba en contra de este matrimonio y de Scott mismo. Él no le agradaba. No tenía motivos específicos, pero, como toda madre, quería una vida mejor y más feliz para su hija. Y Tina en ese momento aún era muy joven. Por esta razón, la pareja pronto se separó y el espejismo de un futuro conjunto se desvaneció. El segundo intento, con Stan Marks, también fracasó. Aquí, los padres de Tina no jugaron ningún papel. La pareja simplemente no pudo superar la crisis de los 3 años y se separaron de mutuo acuerdo. Finalmente, en la víspera de Navidad, en una fiesta de amigos, Tina conoció a Gabe Watson. No podemos decir que fue amor a primera vista. Por el contrario, la relación se construyó más como un apoyo mutuo después de una ruptura reciente. Sí, quizás no sea la razón más alegre para comenzar una nueva relación. Pero 2 años después, Gabe le propuso matrimonio a Tina. Habiendo aprendido de la amarga experiencia, Tina dijo que estaba de acuerdo, pero que no podría hacerlo sin la bendición de sus padres. En 2003, Gabe decidió, como un verdadero príncipe, hacer una propuesta hermosa y romántica a los padres de su elegida y escogió el día de San Valentín. Sin embargo, el padre de Tina estaba fuera, por lo que la cena se pospuso al día siguiente, el 15 de febrero. Durante la cena, cuando Watson expresó su decisión de vivir con Tina toda su vida. De la mano, el padre de la novia le hizo una pregunta aparentemente simple al novio: si amaba a Tina. Gabe tartamudeó como un escolar, pero nunca respondió. Su padre consideró esta reacción como una simple vergüenza entre extraños. Luego, le hizo la misma pregunta a su hija. Sorprendentemente, Tina tampoco respondió directamente, sino que comenzó su discurso diciendo que tenía miedo de estar sola a los 26 años. El padre reflexionó un momento y bendijo a los jóvenes. Preparar una boda lleva mucho tiempo y esfuerzo, y mientras Tina pensaba en su atuendo, sus invitados y toda la ceremonia, Gabe solo estaba planificando la luna de miel. No le importaba en absoluto cómo su futura esposa quería pasar sus vacaciones. Ya lo había decidido todo por ella. Su plan era ir a la Gran Barrera de Coral, ubicada en el Océano Pacífico, cerca de Australia, y hacer buceo allí, principalmente para ver el barco hundido, el Titanic de Townsville, que se hundió en 1911. El problema era que a Tina, a diferencia de Gabe, no le gustaba el buceo. Sí, a veces él la llevaba a bucear en la piscina, en agua tranquila, y bajo la supervisión de los salvavidas, pero nada más. Gabe, en cambio, era un buceador experimentado. Estaba completando un curso de buceo de rescate, y en ese momento ya tenía más de 50 inmersiones en su haber. Y, por supuesto, no era en una piscina. Si no aprendes a bucear para nuestra luna de miel, te advierto desde ya, te quedas en casa cuidando al perro o podando rosas en el jardín. No irás a ningún lado conmigo, dijo Gabe. Tina no tenía opción. De hecho, Gabe incluso sacó un préstamo para comprarle su propio equipo y pagar las clases de su prometida. El primer instructor con el que Tina tomó lecciones se decepcionó de sus habilidades e incluso advirtió a Gabe que su prometida no tenía en absoluto las habilidades necesarias para nadar en mar abierto. Un furioso Gabe no quiso escuchar al instructor de buceo, acusándolo de ser él quien no podía enseñar, y se negó a continuar las clases. El segundo instructor bastante rápido le dio una aprobación a Tina, aunque señaló que ella hacía todo de mala gana, únicamente para complacer a su futuro esposo. El 11 de octubre, la joven pareja finalmente se casó, y 2 días después, Tina y Gabe volaron a Australia, gastando en el viaje $10,000 que les regalaron para la boda. Cabe mencionar que Gabe dedicó parte de la luna de miel a Tina. Pasearon por Sydney,
Visitaron el acuario de Sydney y el zoológico. Tina estaba emocionada. Pero cuanto más se acercaban a la gran barrera de coral, más triste se ponía. En la mañana del 21 de octubre, volaron a Townsville y, por la noche, abordaron un barco hacia uno de los lugares más hermosos del mundo y el sueño de todo buceador. Después de un tiempo, los empleados de la compañía de buceo contaron que, en realidad, la pareja no parecía estar conformada por buceadores experimentados, e incluso Gabe, quien había completado cursos y tenía experiencia, apenas comprendía el equipo, como si lo viera por primera vez en su vida. Sin embargo, fue él quien ayudó a Tina a pasar el examen antes de bucear, aunque esta prueba debería realizarse de forma separada. Cuando el instructor le ofreció a Tina su ayuda bajo el agua, ella la rechazó. También se registró en el informe de buceo que había una fuerte corriente ese día, y este detalle no debe pasarse por alto. Como mencioné, Gabe ayudó a su esposa a familiarizarse con el equipo que habían comprado en los Estados Unidos, y fue a recoger los tanques que debían alquilar. Gabe tomó para sí un tanque de 11 litros, y le dio a su esposa uno de 8,5 litros, lo cual, para ese lugar, era un volumen extremadamente pequeño e incluso peligroso, dada la experiencia de Tina. O más bien, la falta de ella. No fue posible descender al Titanic de Townsville en el primer intento. Tina pidió peso adicional porque no lograba sumergirse a la profundidad adecuada, y a Gabe, al principio, no le funcionaba el computador submarino, que calcula la velocidad necesaria de inmersión y ascenso, además de mostrar la cantidad de oxígeno en los cilindros. Después de regresar al barco, el computador funcionó y lo intentaron de nuevo. El naufragio estaba a 49 pies de profundidad, y Tina fue la primera en sumergirse, seguida de Gabe. Según la declaración de Gabe, al principio todo estaba bien. En algún momento, Tina se detuvo. Comenzó a hacerme señas y luego me indicó que quería subir. Me di cuenta de inmediato de que solo estaba entrando en pánico. Solía hacerlo. Para ese momento estábamos a mitad de camino, así que decidí calmarla y quedarme con ella a la misma profundidad un rato, sin sumergirnos más, para que pudiera acostumbrarse psicológicamente a la presión. Ella continuó respirando muy profundamente, lo cual no era seguro, y fue entonces cuando noté que se estaba hundiendo. Intenté agarrar su cinturón para sostenerla, pero ella movió el brazo con tanta fuerza que me golpeó la máscara y me la quitó de la cara. Mientras me la ponía de nuevo, aunque no tardé mucho, Tina ya estaba demasiado lejos de mí. Intenté nadar hacia ella, pero no tuve éxito. Entonces decidí regresar a la superficie para pedir ayuda a los salvavidas. En el camino, me encontré con otro nadador con ojos estrechos, pero no prestó atención a mis señales de ayuda. Sí, había 2 hombres asiáticos con ellos en profundidad, pero ninguno confirmó las palabras de Gabe sobre su solicitud de ayuda. Más tarde, cuando la policía tomó las lecturas del computador submarino, confirmaron que Gabe intentó nadar tras su esposa que se estaba ahogando por un tiempo, pero finalmente abandonó el intento bastante rápido. Sin embargo, el ascenso a la superficie no fue una emergencia. Por el contrario, Gabe subió como se le había indicado, deteniéndose en cada nivel de profundidad establecido. En cuanto a los otros buceadores, cada uno de ellos, cuando fue interrogado por la policía, afirmó que Gabe podría haber salvado a su esposa, pero simplemente no lo hizo. Además, este trágico incidente ocurrió al inicio de su inmersión, por lo que Gabe tenía suficiente oxígeno en sus tanques para nadar hasta el fondo y regresar a la superficie. Los rescatistas de turno en el barco, tan pronto como se dieron cuenta de lo que había pasado, fueron en busca de Tina y la encontraron muy rápidamente, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Tina estaba boca arriba, con los ojos abiertos bajo su máscara, a una profundidad de 82 pies. Su cuerpo fue levantado de inmediato, y en la cubierta del yate le hicieron reanimación artificial durante unos 40 minutos, pero sin éxito. Tina murió. Gabe, durante todo este tiempo,
no se acercó a su esposa. Solo se quedó aparte y, según testigos, ingenuamente se sonaba la nariz. Los mismos empleados de la compañía dijeron que el joven, de camino a la costa, sonreía e incluso jugaba a las cartas con otros pasajeros. Gabe negó esto en el tribunal. La autopsia posterior de Tina mostró que no todo estaba tan claro. Sí, no había signos de muerte violenta obvia, pero había moretones en el cuello y rastros de sangre en las fosas nasales, algo común a una profundidad de 82 pies, donde se encontró el cuerpo de Tina. No se encontraron rastros de alcohol en la sangre, pero había altos niveles de medicamentos como ibuprofeno y paracetamol, que se usan en el tratamiento del mareo. Se observó una pequeña cantidad de líquido en los pulmones. El informe indicó que Tina murió por ahogamiento, pero es posible que se haya ahogado estando ya privada de oxígeno. El equipo de Tina fue revisado por la Policía de Aguas australiana, pero no se encontraron fallas. La policía podría haberlo clasificado como un accidente. Una buceadora inexperta que ignoró las normas de seguridad y pagó por ello con su vida. Un caso lamentablemente muy común. Sin embargo, hubo momentos sospechosos en esta historia, como los resultados ambiguos de la autopsia y, según el equipo de buceo, el extraño comportamiento de Watson, que no encaja en el patrón convencional de un esposo que lamenta la muerte de su esposa. Todos estos factores no permitieron cerrar fácilmente el caso, y es por eso que la investigación estaba tomando bastante tiempo. Gabe se dio cuenta de que los detectives estaban investigándolo. Además, los padres de Tina no querían aceptar lo sucedido como un trágico accidente y querían ver a su yerno en el banquillo de los acusados, sino como el asesino de su hija, al menos como el hombre que no la ayudó. Durante el primer interrogatorio, la policía notó que el sospechoso estaba en shock. Lloraba y reía, se movía nerviosamente y pedía llamar a su padre, quien se quejaba de dolor en los oídos, y le rogaba que les contara a los padres de su esposa sobre la tragedia. Tarde en la noche, Gabe fue liberado. Fue al yate de la compañía que los había llevado al arrecife y les pidió hospedaje para pasar la noche, argumentando que el viaje estaba programado para durar 2 días. Pero debido a la muerte de su esposa, solo habían estado allí 24 horas. También pidió un reembolso de la mitad del costo de su buceo, ya que en realidad nunca llegó a ver el barco hundido. El 24 de octubre, la madre de Gabe vuela a Townsville para apoyar a su hijo y ayudarlo a encontrar un abogado. Ese mismo día, a petición de Gabe, van a la morgue. Gabe quería ver a su esposa una vez más. Como el esposo aún era considerado sospechoso, el empleado de la morgue llamó al detective encargado del caso. En teoría, Gabe podría haber ocultado alguna evidencia, pero el esposo, desconsolado, solo lloró. Sostuvo la fría mano de su esposa y le pidió perdón, sin darse cuenta de que el policía estaba parado fuera de la puerta, grabándolo con una grabadora. No quería hacerte daño. Fueron las palabras que el detective Lawrence usaría luego contra Gabe en el juicio. En la morgue le dijiste a Tina que no querías hacerle daño. ¿Qué querías decir con eso?, le preguntaría Lawrence. La historia del dolor de oído de Gabe se repitió cuando viajaba a casa con el cuerpo de su esposa. Durante una escala en Oakland, buscó atención médica en el aeropuerto y fue retenido para evaluación. Según la investigación, esto se hizo a propósito, para evitar ver al padre de Tina. Sin embargo, los buceadores confirmaron que los problemas de oído son una dolencia común entre los buceadores. El funeral de Tina se celebró el 5 de noviembre, donde Gabe tuvo que encontrarse con el padre de la fallecida. Gabe, casi a la vista de todos, se quitó el anillo de bodas de su esposa, poniéndolo en su propio dedo sobre el de ella, así como los pendientes, los cuales entregó de inmediato a su suegro. Watson y la familia, Thomas, nunca volvieron a cruzarse ese día. Más tarde, en el juicio, le preguntaron a Gabe si realmente se había quitado las joyas de su esposa durante el funeral. Gabe solo sonrió y se encogió de hombros. No creo que pudiera haberlo hecho.
Todos tenían opiniones diferentes sobre Gabe. Algunos decían que este hombre, regordete y simpático, era bastante amable, mientras que otros lo llamaban tirano y desesperado. Sin embargo, todos coincidían en algo. Gabe y Tina no eran felices, o al menos, no lo parecían. Los amigos de Tina confirmaron lo que ella le había dicho a su padre durante la cena familiar del 15 de febrero. Su unión con Gabe era solo una forma de evitar morir sola. Y ese miedo la había llevado a morir en el fondo del mar. Además, poco antes de su luna de miel, la víctima confesó a una amiga que su esposo la había llevado de la mano a una compañía de seguros, donde la obligó a asegurar su vida a una tasa más alta en caso de muerte, y puso su nombre en la columna de beneficiario. Este testimonio fue verificado a través del agente de seguros, quien confirmó todo. También fue interrogado el taxista que llevó a los recién casados al yate. Tina lloró todo el camino, pero su esposo no le prestó atención. Finalmente, la amiga de Tina, Amanda Phillips, contó otra historia y quedó claro cómo era realmente la relación de la pareja. Ese maldito imbécil grabó a Tina mientras orinaba en el baño, luego lo editó y lo insertó en una cinta de su celebración de Navidad. Eso no fue lo peor, sino que lo reprodujo en una proyección general con la casa llena de invitados. Él se reía como un caballo, mientras todos giraban los dedos alrededor de sus sienes, tratando de explicarle que era un acto de muy mal gusto. Crucé los dedos para que a Tina no se le ocurriera casarse con él. Si bien quitarse las joyas durante un funeral puede parecer un acto aterrador y acusatorio por parte de Gabe, durante el juicio en 2008, se mostró al jurado una grabación extremadamente perturbadora de Watson visitando la tumba de Tina, llevándose todas las flores de allí y arrojándolas en un contenedor de basura cercano. El padre de Tina notó las flores desaparecidas y, para encontrar al culpable, instaló una cámara oculta en la fila de monumentos contigua, pero nunca esperó ver a Gabe en la cinta, lo cual lo indignó en el tribunal. La defensa de Gabe argumentó que él y su esposa habían discutido sobre la muerte de uno de ellos durante su luna de miel extrema, y que la ausencia de flores en la tumba era un pedido de ella, lo cual sonaba extraño e improbable. No hay manera de saber cuánto tiempo habría durado la búsqueda de pruebas si los policías no hubieran usado el mismo equipo que tenían los recién casados y no hubieran intentado recrear el incidente. Gabe dijo que Tina se ahogó mientras él intentaba ponerle una máscara en la cara. Resultó ser imposible poner la máscara bajo el agua sin otra fuente de aire, en este caso, el oxígeno de Tina. A finales de noviembre de 2008, la policía australiana arrestó a Gabe, y el 5 de junio de 2009 comenzó su juicio, donde se declaró culpable, pero solo de no salvar a su esposa, por lo que fue acusado de homicidio negligente y enviado a prisión por 18 meses. Tras cumplir su condena, Gabe regresó a los Estados Unidos, pero un año después, un tribunal de Estados Unidos lo acusó de asesinato en primer grado, cuyo motivo era recibir el pago del seguro tras la muerte de su esposa. El abogado de Gabe intentó defender a su cliente, culpando a la compañía de buceo y alegando que sus empleados no se preocuparon por la seguridad de los turistas. Y, ahora, temiendo perder su licencia y todo su negocio, intentaban echar la culpa al infeliz esposo, que ya había cumplido su condena en otro país. En cuanto al dinero recibido de la compañía de seguros, el pago ascendió a $33,000, mientras que Gabe gastó mucho más en abogados y expertos adicionales. Sin embargo, la fiscalía continuó insistiendo en que este gasto se debía a que Gabe no podía imaginar que no le creyeran. Además, el fiscal se negó a aceptar el hecho de que Gabe, con un título en rescate de ahogamiento en mano, no pudo salvar a su esposa. Cuando Gabe tuvo la oportunidad de hablar, se dirigió al jurado. Han pasado 7 años desde la tragedia, y no ha habido un solo día en que no haya pensado en ese terrible día. El público se ha lanzado contra mí, acusándome de la muerte de mi esposa, llamándome asesino.
No hubo ni una sola persona que me mirara a los ojos y dijera: sí, entiendo lo mal que te sientes, pero no es tu culpa. Al contrario, todos solo desean que esté muerto. Y aquí solo puedo entender a los padres de mi difunta esposa. Sí, ellos nunca me perdonarán. No importa cuánto me arrodille ante ellos ni cuánto les ruegue su perdón. A menudo se escucha la frase: no puedo imaginar lo que es perder a un hijo. Pero nunca he escuchado a nadie decir: no puedo imaginar lo que es perder a una esposa, especialmente en una luna de miel. Si se me puede acusar de algo, es de no haber hecho suficiente esfuerzo para salvar a Tina. Pero ya recibí mi castigo por eso. Quizás todos ustedes habrían estado satisfechos si me hubiera ahogado con mi esposa hace 7 años. Pero tuve miedo de morir. Miedo de no poder salir del fondo a la superficie. Solo quería vivir, como aún quiero vivir ahora. No se presentó ninguna evidencia de la culpabilidad de Gabe en el tribunal, y el jurado declaró a Gabe no culpable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Gabe culpable de la muerte de Tina? Gracias por ver, chicos. Con ustedes estuvo Jack. Suscríbanse al canal. Hay muchas historias impactantes por venir.